todos comparten. Eso es el fútbol. Solo fútbol, todos quieren un gol, ganar la Copa del Mundo Qatar 2022. La gente loca, locos por la Copa. Calor, entusiasmo, dinamismo y entrega total. En el sur de la Florida, todos estamos locos por la Copa. Todo el mundo patea, ya la gente está loca. Gritan gol donde sea, locos por la Copa. En Actualidad de Radio, siente la energía, entusiasmo, pasión y la locura del fútbol. Locos por la Copa. En Twitter y Facebook, @Actualidad Radio y en Instagram, @actualidad.radio. Seguimos adelante, 5 de la tarde, 11 minutos. Cada vez que la dictadura cubana ha tenido una situación de dificultad o estrechez, ha recurrido a la inmigración. Abrir la válvula. Abre la válvula, ocurrió con Camarioca, un puente marítimo que hubo en la década del 60, luego los vuelos de la Libertad, posteriormente fue el éxodo del Mariel en el año 1980, luego los balseros durante todos los finales de los 80, principios de los 90, que tuvieron su crisis en 1994 con el gran éxodo que terminó con el abarrotamiento de la base militar de Guantánamo y algunas de las bases del Canal de Panamá, a donde fueron a parar los refugiados cubanos. Bueno, esto tiene para Cuba un gran beneficio doble. Por un lado, se le van un montón de gente que no son afines al régimen, por lo tanto, potenciales jóvenes que no van a salir a marchar, que no van a protestar porque ya no están en Cuba, se van. Pero al mismo tiempo, cuando el cubano llega al exterior, después de estar un tiempo, como han quedado familias atrás, se convierte en un individuo que envía remesas. Y por supuesto eso también le ayuda y le conviene a la dictadura. La información que nos llega del propio gobierno de los Estados Unidos es que desde que el presidente Biden llegó a la Casa Blanca, más de 145,000 cubanos han entrado a los Estados Unidos. Han entrado en 15 meses. Esto es la entrada irregular de cubanos por la frontera de los Estados Unidos. Ha alcanzado una cifra récord. Y se ha alcanzado una cifra récord mes tras mes, ¿no? En abril, la nueva cifra récord fue de 34,821. Y esto pone a la administración de Joe Biden ante uno de los más explosivos éxodos desde Cuba en 6 décadas. Y esto no es solamente de cubanos, porque como ustedes saben, han entrado de más de 120 países, de acuerdo a las informaciones que hemos recibido en los últimos meses. Hay una cantidad de personas de otros países, pero bueno, ahora en este momento nos vamos a enfocar en estos 145,000 cubanos que han entrado en 15 meses a nuestra nación. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, que lo tenemos vía Zoom. Juan Antonio Blanco, politólogo, especialista en conflictos y relaciones entre Cuba y Estados Unidos y director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Bienvenido al programa, muchas gracias por atendernos. Gracias por invitarme. Cómo no, muchas gracias. Disculpe nuestra informalidad, usted viene con una corbata preciosa, nosotros estamos en ropa de sport. No, yo no ando así normalmente, que tengo una recepción a las 7 de la noche. Ok. Es una situación verdaderamente, para la dictadura cubana tiene que ser una panacea. Se quita de arriba 145,000 bocas que tiene que alimentar. La mayoría de estas personas son jóvenes y por lo tanto el potencial de un foco de futuras protestas, que ya no va a ocurrir porque salen del país, pero al mismo tiempo son potenciales enviadores de remesas. Son varias cosas, o sea, por una parte tú tienes una población que tiene necesidades, claro, sociales, económicas, etcétera, que ellos no están, no es que no estén en condiciones de satisfacer, es que no tienen interés en satisfacerlo. Si tuvieran interés en satisfacerlo, hubieran cambiado la política económica del país, hubieran podido hacerse cargo de esa demanda. No tienen interés en satisfacerlo y por lo tanto lo mejor que hacen es exportar el problema a otro país y le tiran arriba al otro país el problema.
O sea, piensen no solamente los cubanos, piensen los venezolanos, que Caracas le tira arriba a los colombianos, a los chilenos. Entonces ellos son los que tienen que dar el paso al frente para buscarle salud pública, empleo, educación, medios para sobrevivir. Los que caen aquí, la misma cosa. Eso es una parte del asunto. Me quito un problema y se lo tiro a mis enemigos, y para que sean una carga para mis enemigos. La segunda cosa es lo que tú decías. Esto es una sangría de gente que pueden salir a protestar porque están inconformes por la situación que tienen, etc. En algunos casos se ven presionados a salir por la seguridad del Estado, que los visite y le dice, oye, o te acabas de ir o te metemos preso. Entonces son virtualmente deportados forzosamente a otros países. Y hay un tercer elemento, que es que en agua revuelta, ganancia de pescadores, ahí meten espías y meten gente que siembran después en los países a donde van, y entonces al cabo de un tiempo son como redes dormidas que se van ubicando y en un momento determinado las activan para cualquier tipo de tarea. Puede ser hay veces que la gente piensa en un espía solamente el que tiene un cierto nivel de educación y puede infiltrar el Departamento de Estado o una institución importante. No, un espía puede ser un camionero que en un momento determinado, o sea, que llega aquí, se hace camionero y en un momento determinado traslada mercancías ilícitas de un lugar para otro, participando en una red clandestina que ha sido montada a base de todo este tipo de flujo desordenado que las autoridades que son invadidas por ellos no tienen tiempo para procesar y darse cuenta de con quién están lidiando. Y eso no es solamente los cubanos, estoy hablando de los carteles mexicanos y todo. Dase cuenta una cosa, toda esa gente que viene para acá, esa marcha que sale de países que quedan bastante distantes y que alguien financia, pregúntense eso, porque hay veces nosotros sabemos lo que financiamos los cubanos, los que estamos aquí, mandamos el dinero, pero hay otra gente que se le aparecen ONGs norteamericanas y le dicen, no, mire, si usted quiere, nosotros nos hacemos cargo y lo llevamos. Y no todo el mundo tiene el privilegio de viajar en bus durante kilómetros y kilómetros y ser alimentado y ponerse en ciertos lugares a resguardo de la lluvia y demás. Hay alguna gente que lo hacen organizadamente. Ahora, ¿qué sucede? Después que un coyote que trabaja para un cartel sabe que ha reclutado, por decirlo así, a un candidato, un muchacho, para que le crucen la frontera, ese coyote y ese cartel saben el nombre de ese muchacho, quién es su familia, dónde vive, y por lo tanto el día de mañana se le aparecen y le dicen, oye, hace falta que tú nos vendas droga en la esquina en Nueva York, entre Madison y, no sé, la 7ª Avenida. Y entonces, si te niegas, nosotros sabemos dónde vive tu mamá, tu abuelita, tu tía, tu perro, podemos hacernos cargo de ellos y matarlo. Entonces, lo que se está creando con esta invasión desordenada por la frontera sur, más allá del tema cubano, que es el que ustedes me preguntaron y al que le di respuesta, es un drama de seguridad nacional muchísimo mayor. O sea, ¿cuántas decenas de miles de gente han muerto desde el 1 de enero hasta ahora por fentanilo en los Estados Unidos? 108.000 personas han muerto por fentanil en 12 meses hoy en los Estados Unidos. Precisamente el gobernador tuvo una conferencia de prensa, él tiene una conferencia todos los días en diferentes puntos del estado y hoy dedicó su conferencia de prensa a todas las muertes y cómo el fentanil está afectando aquí a los residentes de este estado. Esto no solamente ocurre en la frontera, esto no ocurre en Nueva York, en California, esto está ocurriendo aquí en la Florida. El fentanil está entrando por la frontera y está causando unos daños a nuestras familias, a nuestros hijos, y la gente tiene que tener eso en consideración cuando piensan que tener las fronteras abiertas es ser humano y querer lo mismo para todos los hermanos. O sea, esto va más allá. La seguridad nacional de esta nación está en riesgo por las drogas, no sabemos quién está entrando y esto eventualmente va a tener un costo para todos nosotros. Mire, le cuento una anécdota rápida. Cuando el Mariel
yo trabajaba acá en la radio en Miami y me mandaron a la base aérea de Eglin, acá en la Florida, porque ya los cubanos eran tantos los que estaban llegando a Cayo Hueso y eran transportados en autobuses acá al condado Miami-Dade, y de aquí los metían en campamentos en los centrales azucareros que quedan cerca del lago Okeechobee, centrales como Oquilanta, y ya no había espacio. Entonces habilitaron la base aérea de Eglin, que queda en Fort Walton Beach, cerca de Pensacola, y la radio me mandó allá, y ahí yo establecí excelentes relaciones con la comandancia de la base, porque por el mero hecho de ser cubano, pues ellos me empezaron a averiguar un poco sobre la idiosincrasia de las personas a las cuales iban a recibir y a atender, y tuve muy buena relación con la comandancia de la base. Estuve ahí varias semanas. Un día, un periodista asignado por el New York Times me dice, Acosta, vamos a hacer un trato. Yo me acabo de enterar que la CIA detectó a cerca de 20 espías cubanos o sospechosos de espionaje entre los refugiados. Los han interceptado y los están trasladando en un autobús a la prisión federal de Talladega, en Alabama. Tanto él como yo teníamos carros alquilados, vivíamos prácticamente ahí en la base estaba como a 20 millas del pueblo, y me dice, vamos a hacer lo siguiente, con mis credenciales yo tengo acceso a ir a la prisión, y entonces usted, como habla los dos idiomas, pues me sirve de intérprete y compartimos información. Y nos fuimos hasta Talladega, en Alabama, y efectivamente ahí en Talladega habían detectado 23 individuos que la CIA sospechaba y el FBI sospechaba que eran espías que Castro estaba infiltrando acá en los Estados Unidos. Ese es un incidente nada más, como una pincelada. El otro día el propio gobierno federal reportó que han llegado 42 individuos por la frontera que están no de Cuba, de otros lugares de Asia y de África, que están en la lista de terroristas, identificados como terroristas. Pues mi querido señor Blanco, les han dado admisión, los han mandado a entrar a los Estados Unidos y ya no sabemos dónde están. Están dentro del país y no sabemos dónde están. Salió también reportada una noticia que llegó un grupo de rusos, vinieron en un barco hasta aquí, hasta la Florida, con maletas y con ropa y con todo. Esos rusos venían de Cuba. Yo conozco una persona, una muchacha, que está casada con un funcionario de nosotros, un empleado nuestro, que cruzó por la frontera porque precisamente por el matrimonio que tiene con esta persona que está trabajando con nosotros, la seguridad del Estado comenzó a acosarla. Y ella tenía su trámite, porque ellos estaban casados ya, tenían su trámite resuelto completamente para que la citaran en Guyana y de Guyana poder venir para acá. Es más, el día que ella cruza la frontera, le llega la citación. Lo que pasa es que ella tenía miedo más que creíble de que no iba a poder esperar a que llegara la citación porque podía meterla presa antes que eso. Bueno, ella hizo un recorrido por una serie de lugares y cuando llegó al punto donde la envió el coyote, aquello estaba lleno de rusos jóvenes. O sea, no son familias viejas con niñitos que vienen de Ucrania, no, rusos jóvenes. Entonces, no sé lo que habrá pasado con los rusos después, pero por lo que tú me cuentas... ¿Están adentro? No, todo el que llega lo meten para acá adentro. Sí, entonces estamos en una guerra con Rusia, una guerra indirecta, pero estamos en un conflicto involucrado con Rusia, y la frontera sur es como una talanquera que está abierta ahí para que el que quiera pasarla, que la pase. Y estos 145.389 son los que han llegado en los primeros 15 meses de la presidencia de Joe Biden. Pero no es que se haya cerrado la frontera sigue abierta, así que yo me imagino que para agosto, septiembre, octubre, pues esta cifra se acerque a los 200.000 y si nadie hace nada, el año que viene se montará en 300.000 y bueno, llegará un momento en que Cuba se quedará vacía. Por cierto, hace como 2 o 3 semanas conversamos con el alcalde de Hialeah que nos decía que se reportaban 80.000 que estaban en Hialeah porque por supuesto, si vienen aquí al sur de la Florida, uno de los lugares emblemáticos donde está su familia o quieren estar es Hialeah. O sea, ya en Hialeah hace 2 o 3 semanas se reportaban 80.000 que se sepan. Y se está hablando de 145.000, así que no dudemos que todos están aquí en el sur de la Florida. Karine, eso es casi un principio general de los fenómenos estos
migratorio. O sea, la gente va donde tiene a alguien Que que conoce. lo va a Que amparar. conoce, claro. Entonces, O al menos si son donde se cubanos, habla el mismo idioma. exacto, o sea, si son cubanos, ¿dónde es lógico venir sino a donde tus parientes, tus ¿Hialeah? amigos pueden ayudarte inicialmente, orientarte, apoyarte, hasta que tú puedas levantarte por tu propio pie? Entonces, eso es un principio general, digamos, de los flujos migratorios. O sea, que esos 145,000, más los que vengan después, en inmensa mayoría, ahora dicen que se está creando un asentamiento cubano por Kentucky, pero en su inmensa mayoría vienen para la Florida y en su inmensa mayoría vendrán para Miami, porque sabemos que más arriba, en la Florida, más bien son enclaves de puertorriqueños y de otras nacionalidades, pero para aquí abajo es donde están las familias de los que están llegando. Y la pregunta es, ¿hasta dónde, hasta cuándo puede soportar la comunidad esa entrada masiva de personas, de cubanos o de cualquier otra nacionalidad, desde el punto de vista de vivienda, desde el punto de vista de empleos, desde el punto de vista de infraestructura de tránsito, servicios sociales, servicios educativos, salud pública? O sea, llega un punto donde, o sea, yo en mi casa, en una situación de emergencia, puedo acomodar tal vez 7, 8 personas, dormimos en el sofá, en el piso, en unas camas inflables, porque la persona se quedó sin, a lo mejor a Carinel le pusieron la carpa en su casa y usted perdió la electricidad en la suya. Yo digo, bueno, vengan para mi casa, estén 2 o 3 días ahí y no importa, nos acomodamos como podamos. Pero esos son 5, 10, tal vez 8, 10 personas, pero no 60 porque no caben. Y yo me imagino que toda geografía pues tiene un límite de absorción de personas que vienen de fuera. Y de nuevo sucede lo que ustedes señalaban, o sea, ¿qué sabemos nosotros de esas personas? No, nada. No hay forma de verificar antecedentes. Están llegando de Bangladesh, están llegando de Nigeria, de Senegal, están llegando de Sudán, están llegando de Rumanía. No sabemos nada, de países con los cuales prácticamente no tenemos ninguna relación diplomática. Si hubiera un plan para arruinar este país, ese sería uno de los mecanismos perfectos para. Y encima para tenemos un el señor. sistema de seguridad social. Encima tenemos un señor que, para mayor perjuicio nuestro, es de origen cubano y dice por todos lados que la frontera está cerrada. La frontera está cerrada. Le preguntan en el Congreso, dice que la frontera está cerrada. Le preguntan los periodistas, insiste que la frontera está cerrada. Yo no quisiera ver si estuviera abierta. Y dice que si se cancela el Title 42, que está a punto de cancelarse en cualquier momento, eso va a parar la entrada masiva de personas de una frontera que él mismo dice que está cerrada. Bueno. Yo no sé si él fuma cigarrillo de otra marca. Parece. Pero realmente. No, algo. Esto realmente, algo está haciendo. esto es un plan. O sea, este señor no es tonto, este señor no fuma cigarrillos de hierbas raras, este señor es un hombre inteligente. Esto es un plan, mi querido señor Blanco, un plan de minar los Estados Unidos con 10, 15, 20 millones de personas para un día en el futuro, puede ser 3 años, 5 años, 7 años, cuando ellos tengan las condiciones dadas, darles una amnistía como la que hubo en 1985, la amnistía Simpson-Mazzoli, que fueron los nombres de los 2 senadores que aprobaron esto en el Congreso Federal, darle una amnistía e ingresar 15 o 20 millones de votos al Partido Demócrata, porque esa es la mentalidad de ellos. Ya lo han dicho. El otro día había una entrevista que le estaba haciendo un canal de televisión a la aspirante a la gobernación del estado de Georgia, Stacey Abrams, demócrata, y dijo, el futuro del Partido Demócrata es la inmigración. Es la inmigración, 15, 20 millones de personas, 15 o 20 millones de futuros votantes. Ahí está. Están creando las bases para eso. Claro, del dicho al trecho, ¿cómo es? Del dicho al hecho hay un gran trecho. Probablemente les va a costar mucho trabajo lograr. Algunos de estos políticos parece que están tan impacientes que no pueden esperar 5, 6 o 7 años y quieren que la gente vaya a votar sin carnet de identidad. Eso es otra cosa, porque si no logran darle la amnistía. Por la frontera, pero mira, estoy aquí, así que dame una boleta.
Si no logran darle la amnistía que les conduzca a un proceso de legalización a la ciudadanía, entonces lo van a hacer por la vía ejecutiva, como lo acaban de hacer en Nueva York. En Nueva York han aprobado una ordenanza ahí en el Consejo Municipal de Nueva York, lo firmó el alcalde saliente de Blasio, que le permite a los indocumentados votar en las elecciones neoyorquinas. Entonces, no hay forma de saber quién es esa persona, No. si es ciudadano americano, si es indocumentado, No. sería muy extraño que fuera ciudadano americano. Aquí piden más información para sacar una licencia que para votar en algunos lugares. ¿Sí? Eh, Es más complicado una licencia de conducir. Hay quienes piensan que nosotros aquí estamos dando puras noticias negativas, que lo único que nos enfocamos es en los precios altos, en la escasez, en la gasolina, en la inflación, en la frontera abierta. ¿Usted encuentra algo positivo? De repente yo no estoy informada, algo positivo que haya ocurrido durante esta administración, que ya no es nueva, ya lleva más de un año, pero quizás usted sabe más que yo, no sé. Como decía, que ustedes los emplazan a que den noticias buenas, yo estaba esperando que me dieras alguna para yo... No, yo le pregunto a usted, porque de repente yo soy ignorante y algo me faltaba por aprender. Es que cada vez que pongo el televisor, o sea, ahora, antes de venir ahora a la oficina, pongo el televisor y entonces veo que hay unas declaraciones del presidente de que ha tomado la decisión ejecutiva de resolver de emergencia el problema de la alimentación de los bebés. Sí. Para lo cual van a mandar vuelos a otros países a traer alimentos para los bebés. Y yo decía, caramba, desde que yo tengo uso de razón, yo he oído hablar de aviones americanos saliendo para otros para países. Enviar y ayudar. Llevar comida para la gente de otros países. Ahora resulta que estamos en una situación que de pronto, y no es todavía satisfactoria la explicación, estamos enviando aviones para traer comida para acá. Déjeme darle a los oyentes un poco de información sobre esto. La principal compañía de fabricación de fórmulas para bebés se llama Abbott, igual que el apellido del gobernador de Texas. No tiene nada que ver, es una coincidencia de apellidos. Abbott. Esta empresa tuvo a principios de este año, en el mes de enero, una situación donde aparentemente tuvieron un contagio, una contaminación de la materia prima, de los ingredientes que se utilizan para estas fórmulas, que causaron enfermedades en 5 o 6 niños. Y eso ocurre. O sea, aquí en Miami-Dade nosotros estamos cansados de reportar noticias de que un restaurante fue cerrado por las autoridades de salud porque de pronto hubo un brote de salmonela o se contaminó una mayonesa. En fin, eso le ocurre a cualquiera. Y el gobierno tiene inspectores que se dedican a eso. De vez en cuando entran a una granja de pollo y hay que matar 30,000 pollos porque los pollos tienen salmonela o tienen esta u otra enfermedad. Entonces cerraron la producción de esa fábrica. Y la cerraron y la dejaron cerrada durante más de 3 meses. Caramba, si usted tiene la mayor fábrica de fórmulas de bebé en los Estados Unidos, que tiene un problema, tuvo un problema, el problema es innegable. Los inspectores hicieron su trabajo, descubrieron el problema, fueron allí, ok, vamos a parar todo esto. Pero ¿cuánto tiempo es prudente para subsanar el problema, limpiar todos los artefactos con que se fabrican estos productos, los tanques, las cocinas? Yo no sé, porque no he estado nunca en una fábrica de fórmula de bebé, pero me imagino que debe ser un lugar parecido a una cocina de un restaurante, de un crucero, de un restaurante grande. Usted limpia todo eso, lo esteriliza, lo deja impecablemente pulcro y vuelve nuevamente a reactivar la producción. Pero no, las autoridades de drogas y alimentos, la FDA, dejó la fábrica completamente parada durante 3 meses y medio. ¿Y qué pasó? Las fórmulas que estaban en los anaqueles de las tiendas se agotaron y entonces no hubo un reemplazo porque los reguladores del gobierno, los burócratas de este gobierno, durante más de 3 meses han paralizado esa fábrica. Por un problema que hubo que se podía tal vez haber resuelto o solucionado en 3 o 4 días de una buena limpieza. Y así está todo. Así está todo. Una cosa que vemos muy a menudo en la burocracia, Ajá, y en la de aquí, es la desconexión que hay Con el pueblo. en temas que constituyen procesos integrados. sí. O sea, lo que tú acabas de decir, o sea, hubo un problema en una fábrica, perfecto, hubo que parar la fábrica hasta esterilizar todo y demás.
Pero eso no puede ser un asunto que esté aislado del sistema de importación del producto mientras tanto para suplir la demanda. Tiene que haber habido una, ¿cómo le dicen aquí? Un red flag, una bandera roja, de oye, ha pasado esto aquí, de inmediato salgan a buscar si no hay suficiente en el mercado interno, en el mercado externo para traer. Pero es como una planificación socialista. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eso queda ahí, los burócratas encargados de aminorar el impacto que eso tiene sobre la población brillan por su ausencia, no se ocupan de buscar las otras soluciones mientras ese tema se resuelve. Pero además, ¿cómo usted va a paralizar, en la política internacional? ¿cómo usted va a paralizar una función tan importante durante más de 3 meses y la tienen ahí aguantada? Los permisos aguantados, las órdenes de no volver a reactivar eso. O sea, si mañana la Florida Power and Light tuviera un derrame de petróleo o un derrame de gasolina, usted no puede parar por 3 meses la Florida Power and Light para que no fabrique electricidad porque nos quedamos todas a oscuras. O sea, es un gobierno que no sabe una mano, no sabe lo que está haciendo la otra y que no ve más allá de las narices. Y en política exterior suceden cosas parecidas. O sea, están mirando, por ejemplo, el problema de la guerra en Ucrania. Y eso para ellos es como un asunto cerrado en sí mismo, que no lo conectan con lo que hace Cuba y lo que hace Venezuela en este hemisferio y lo que hacen Cuba y Venezuela para apoyar a los rusos en Ucrania. Entonces, levantan sanciones por una parte y mientras tanto están sancionando a los rusos por la otra. O le levantan, bueno, es que las cosas no suceden por casualidad. Cuando la señora Merkel cerró las plantas nucleares, renunció a tener autonomía energética. A partir de ese momento tenía que traer la energía de otro lado. Y entonces el lugar donde ellos estaban, en ese momento ya tenían una tubería, le faltaba la otra del gasoducto, era este que tenía Trump bloqueado, que Trump dijo no puede ser porque van a depender de los rusos completamente. ¿Y qué es lo que hizo la nueva presidencia cuando llegó al gobierno? Bueno, cerró el gasoducto que teníamos con Canadá, y autorizó una el serie de de Rusia. regulaciones de fracking interno que de exportadores de energía pasamos a consumidores e importadores de energía en unos pocos meses, y le aprobaron a Alemania que pudiera depender de los rusos en nada, casi que acababa de llegar a la presidencia. Si yo soy Putin y estoy en el Kremlin y estoy mirando eso, digo, esta gente son estúpidos. O sea, no ven una cosa, no la conectan con la otra. En este momento ya yo tengo a Alemania del lado de acá, porque dependen de mí, viene el invierno. Yo puedo hacer lo que me da la gana y Alemania va a ser un elemento de moderación dentro de la OTAN y dentro de la Unión Europea para que no haya reacción a lo que iba a haber en Ucrania. Porque ellos sí tienen esa capacidad de ver cómo las cosas se conectan, pero aquí parece que no. O la vía y se ha perdido. Muchísimas gracias por su tiempo, siempre un honor tenerlo. Muy agradable tenerlo. Y sobre todo vía Zoom, que podemos vernos. Disfrute su gala. Ustedes me pidieron vía Zoom. No, excelente. Es mejor así, más personal. Disfrute su gala esta noche. Para la próxima vengo sin combate. No, por Dios, como usted quiera venir. Eso es su opción. Muchísimas gracias. No inciten mi imaginación, que vaya y vengo a la playa. Churi. Muchas gracias. Muy amable. Ok. Bueno, muchas gracias a ustedes. Feliz semana. Juan Antonio Blanco, politólogo, especialista en conflictos y relaciones Cuba-Estados Unidos, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con nosotros aquí en Cada Tarde. Vamos a hacer una pausa. Agustina Costa y Karina Moncada con ustedes. Ya regresamos. Ustedes nos escuchan a Karinés y a mí hablar de Golden Trust Insurance y hablar de ahorros en seguros de autos. Vamos a dar algunos ejemplos para poner un poquito de sustancia en esto.